Las primeras sepulturas predinásticas, antes del 3100 a.C., eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos, así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Zoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro, Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara, al sur de la capital de Menfis durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años del reinado de Djoser. Imhotep introdujo dos tipos de innovaciones. Tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol. Literalmente también inventó la pirámide. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. La forma de la pirámide no fue planificada desde un principio. Inicialmente, solo se desarrolló una mastaba, como era la tradición, pero se dice que Zoser se encontró muy decepcionado al ver la baja estatura de su tumba y demandó que se haga más alta. Es así que al genial arquitecto Imhotep se le ocurrió crear una plataforma encima de la primera, y luego otra, y otra, hasta un total de 6. Para ello, iba ampliando las mastabas de la base, lo cual es evidente al haber colapsado una parte de la pared revelando su estructura interior. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra, son indiscutibles. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. La primera que se encontró es la más septentrional y la de mayor tamaño de las tres fue erigida por Keops. El segundo faraón de la cuarta dinastía anterior fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construida la tercera y más pequeña de las tres. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. Los egipcios solo tenían herramientas de madera, piedra y cobre, y no disponían de vehículos a ruedas. Así pues, para deslizar los bloques de piedra debieron usar rodillos a una especie de trineos, o tal vez se fijaban unas plataformas de madera en forma de media luna a los bloques cúbicos, lo que permitiría a unos pocos hombres acarrear las piedras. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según los datos recogidos por Heródoto sobre el asunto, 2000 años después, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodo de 3 meses y la construcción duró 20 años. Existe una interpretación sobre las pirámides según la cual tuvieron un fin puramente práctico. Las pirámides eran consideradas como gigantescas sus piedras de
coronamiento eran doradas y desde ellas el espíritu del faraón saludaba a Ra. Al atardecer del día de su entierro, esta interpretación viene elevada por la palabra Mer, pirámide en egipcio. Los jeroglíficos egipcios, el prefijo M significa lugar o instrumento, el carácter R, cuyo significado es lugar para ascender. Se escribió con un símbolo que parece una escalera espalda con espalda, o tal vez la vista lateral de la pirámide escalonada. El templo de Khonshu Karnak en Egipto es un templo que contiene todos los elementos básicos de un templo egipcio, con un antepatio de entrada, una sala hipóstila pública y el secos interior, o sea, el santuario o residencia del dios al que solo los sacerdotes tenían acceso. Mm, Este templo estaba dedicado a Amón en Karnak y otro en Luxor, 1,5 km al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el del eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde sale el sol, a mediados del invierno. En el templo de Karnak se podían notar algunos elementos egipcios de arquitectura, por ejemplo, una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de parámetros inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y ranuras. Se accedía a un gran patio descubierto con robustas columnas, formando un pórtico corrido. El Secos es un santuario o residencia del dios al que solo tenían acceso los sacerdotes. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad.